La polvareda se alzaba en densas nubes sobre la llanura castellana, mientras el capitán Diego Álvarez apretaba las riendas de su caballo. Era mediodía del 14 de julio de 1811 y el sol abrasador caía sin piedad sobre los uniformes azules de la caballería francesa, que avanzaba en formación cerrada. Los húsares de Pavía, con sus característicos chacós decorados con plumas rojas y amarillas, se mantenían en posición defensiva cerca de la ciudad de Tordesillas. Álvarez observaba cómo se acercaban los dragones franceses. Había más de 300 jinetes experimentados, veteranos de las campañas de Napoleón, en Europa Central. Sus sables brillaban bajo la intensa luz, y el rítmico sonido de los cascos contra el suelo seco anunciaba una lucha inevitable. Los húsares españoles apenas contaban con 180 hombres. Habían sido enviados a esta región de Valladolid para proteger las líneas de suministro que conectaban Salamanca con el norte. Durante semanas, las guerrillas locales habían molestado a las fuerzas francesas, obligándolas a dispersar sus tropas. Pero ahora un nutrido grupo de caballería enemiga había encontrado la posición española y se preparaba para atacar. Álvarez conocía bien la reputación de los dragones franceses, disciplinados, agresivos y entrenados para romper las formaciones enemigas con cargas devastadoras. Sin embargo, los húsares de Pavía no eran soldados comunes. 6 meses antes, en enero de 1811, la situación militar en España había llegado a un punto crítico. Las fuerzas de Napoleón controlaban la mayor parte del territorio peninsular. El mariscal Massena había invadido Portugal, aunque su campaña enfrentó una feroz resistencia. En el centro de España, el ejército francés mantenía guarniciones en ciudades clave, pero las comunicaciones entre ellas se volvían cada vez más peligrosas. Las guerrillas españolas, apoyadas por unidades regulares como los húsares de Pavía, habían convertido los caminos en trampas mortales. Todo convoy francés necesitaba escolta armada. Todo mensajero corría el riesgo de una emboscada. El regimiento de húsares de Pavía tenía una historia distinguida. Fundado en 1684, había participado en numerosas campañas europeas. Sus hombres provenían de diferentes regiones de España: Andalucía, Castilla, Aragón, Valencia. Muchos eran veteranos que habían luchado contra los franceses desde el levantamiento de 1808. Conocían las tácticas enemigas, habían estudiado sus movimientos. Y lo más importante, tenían una motivación que los dragones franceses no compartían: defendían su patria. El capitán Álvarez, natural de Sevilla, había jurado expulsar a los invasores o morir en el intento. A sus 32 años ya había participado en 12 combates importantes. La caballería francesa había partido de Valladolid 3 días antes. Su comandante, el coronel Pierre Lebrun, tenía órdenes claras: limpiar la zona de grupos españoles y restablecer el control de las rutas comerciales. Lebrun era un oficial experimentado, condecorado en Austerlitz y Jena. Confiaba en la superioridad numérica y en el entrenamiento de sus hombres. Los dragones franceses montaban caballos más grandes que los españoles. Llevaban pistolas y sables, y su armadura les proporcionaba protección adicional. Según los manuales militares de Napoleón, 300 dragones deberían derrotar fácilmente a 180 húsares en campo abierto. Pero Álvarez no planeaba enfrentarse a ellos en campo abierto. Había apostado a sus hombres cerca de un robledal, con la ciudad de Tordesillas a sus espaldas. El terreno presentaba ligeras olas, arroyos secos y zonas de densa vegetación. No era el terreno ideal para una carga masiva de caballería pesada. Los húsares españoles montaban caballos más ligeros, más ágiles en terreno irregular. Además, Álvarez había apostado 30 tiradores con carabinas entre los árboles. Si los franceses cargaban directamente, recibirían fuego desde posiciones ocultas antes de alcanzar la línea española. El sargento Manuel García, veterano de 38 años, avanzaba junto a la formación comprobando que cada jinete tuviera su arma lista. García había nacido en un pueblo cercano a Toledo y se había alistado en 1803. Había presenciado el levantamiento de Madrid en mayo de 1808.
había sobrevivido a la batalla de Medina del Río Seco y había resultado herido en Talavera. Conocía la importancia de mantener la disciplina bajo fuego enemigo. «Mantengan la formación», repetía a los jóvenes. «No carguen hasta que el capitán dé la orden. Que se acerquen». Los dragones franceses se detuvieron a 400 metros. Lebrun evaluó la situación. Podía ver la posición defensiva española, el terreno irregular, la arboleda. Un oficial experimentado habría sospechado una trampa. Pero Lebrun había obtenido tantas victorias contra la desorganizada caballería española. Según su experiencia, los jinetes ibéricos carecían de disciplina táctica. Tendían a romper la formación demasiado pronto o a retirarse a la primera carga. Ordenó a sus trompeteros que dieran la señal de ataque. Los 300 dragones comenzaron a moverse, formando 3 líneas de 100 jinetes cada una. El estruendo de 600 cascos hizo temblar el suelo. Álvarez observó el avance del enemigo con expresión serena. Había calculado las distancias con precisión. A 300 metros, los franceses acelerarían al trote, a 200 al galope. A 100 metros sus caballos estarían cansados de la carga en terreno irregular. Ese sería el momento crítico. Levantó el sable, pero no dio la orden de avanzar. Los húsares españoles permanecieron inmóviles mientras la masa de caballería francesa se acercaba rugiendo. Los jóvenes agarraban las riendas con manos sudorosas. Los veteranos respiraban profundamente, preparándose para lo inevitable. En minutos, la batalla decidiría el control de esta región vital. La decisión de situar a los húsares de Pavía en Tordesillas la había tomado 2 semanas antes el general Francisco Javier Castaños. Tras su victoria en Bailén en 1808, Castaños había ganado un prestigio considerable entre las fuerzas españolas. Comprendía que la guerra contra los franceses no se ganaría en batallas campales masivas, sino mediante operaciones de desgaste. Cada pequeña victoria española erosionaba la moral francesa y complicaba su ocupación. Los húsares de Pavía representaban exactamente el tipo de unidad que necesitaba, móviles, experimentados y capaces de operar de forma independiente. El capitán Álvarez había recibido órdenes el 1 de julio. Debía trasladarse con su escuadrón a la región de Valladolid y coordinarse con las guerrillas locales. El objetivo era interrumpir las comunicaciones francesas entre sus guarniciones principales. Durante 13 días, los húsares habían cumplido su misión a la perfección. Capturaron 2 convoyes de suministros, emboscaron a 3 patrullas de reconocimiento y destruyeron un puente vital sobre el río Duero. Pero el éxito tuvo consecuencias. Los franceses habían enviado una fuerza considerable para eliminar la amenaza española. Los dragones que ahora cargaban contra ellos pertenecían al 15º Regimiento de Dragones, una unidad de élite del ejército de Napoleón. Habían combatido en Alemania, Austria y Polonia. Su coronel Pierre Lebrun había recibido personalmente la Legión del Honor de Napoleón después de Wagram. Los dragones montaban caballos normandos, animales grandes y poderosos criados específicamente para la caballería pesada. Cada jinete portaba un sable de caballería modelo AN-11, una pistola y algunos mosquetes cortos. Sus uniformes verdes con ribetes rojos los distinguían claramente en el campo de batalla. El estado de las tropas españolas contrastaba significativamente con el equipamiento francés. Los húsares de Pavía habían recibido pocos suministros en los últimos meses. Sus uniformes mostraban parches y resgastre. Muchos caballos necesitaban herraduras nuevas. La pólvora escasaba, por lo que Álvarez había ordenado que solo los tiradores la usaran. Los húsares dependerían principalmente de sus sables en el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, su falta de equipamiento la compensaban con determinación y conocimiento del terreno. El sargento Antonio Ruiz comandaba el grupo de tiradores oculto en el bosque. Ruiz, natural de Murcia, había sido cazador antes de alistarse. Conocía a la perfección el uso de la carabina de caballería, un arma de fuego corta pero eficaz a media distancia. Había seleccionado personalmente a los 30 mejores tiradores del escuadrón. Cada uno había recibido 20 cartuchos, una cantidad generosa dadas las circunstancias. Sus órdenes fueron precisas: esperar a que los franceses estuvieran a 100 metros, apuntar primero a los oficiales, disparar 2 rombas y retirarse inmediatamente para no quedar aislados. Los dragones franceses alcanzaron los 300 metros. Labrent cabalgaba en el centro de la primera línea, con su sable desenvainado brillando al sol. Gritó la orden de acelerar al trote. Los 100 jinetes de la primera línea aumentaron la velocidad al mismo tiempo, manteniendo la formación con precisión militar. Fue una impresionante demostración de disciplina y entrenamiento. La segunda y la tercera líneas los seguían a 50 metros de distancia, listas para explotar cualquier brecha que la primera línea abriera en las defensas españolas.
Álvarez observó cada detalle del avance enemigo. Observó que los franceses mantenían su formación demasiado compacta para terreno irregular. Los caballos de los flancos tropezaban ocasionalmente con las irregularidades del terreno. Era exactamente lo que esperaba. Miró a sus hombres. Los 150 húsares en línea permanecieron inmóviles, con las lanzas apuntando hacia adelante. Otros 30 esperaban ocultos con sus carabinas. El plan era sencillo, pero requería una sincronización perfecta y nervios de acero. A 250 metros, los franceses aumentaron el galope. El sonido se volvió ensordecedor. El suelo tembló bajo el peso de 300 caballos lanzados a toda velocidad. Algunos jóvenes húsares miraban nerviosos a Álvarez, esperando la orden de contraatacar o retirarse, pero el capitán mantenía el sable lento, inmóvil. Había aprendido en batallas anteriores que quien mantiene la calma bajo presión obtiene la ventaja decisiva. Los segundos se alargaban como horas mientras la masa de caballería francesa se acercaba rugiendo. En el bosquecillo, Antonio Ruiz y sus tiradores yacían completamente inmóviles entre la vegetación. Habían camuflado sus uniformes con ramas y tierra. Desde su posición podían ver el flanco izquierdo de la carga francesa. Ruiz había calculado que los dragones pasarían la amenaza a 80 metros de sus posiciones. A esa distancia, aun con carabinas de precisión limitada, era casi imposible fallar. Comprobó su arma una última vez. El pedernal estaba bien ajustado, la pólvora seca, la bala firmemente asentada. Solo necesitaba esperar la señal. A 200 metros, los primeros disparos resonaron desde el bosque. Los tiradores españoles habían comenzado a disparar. 3 dragones de la primera línea cayeron inmediatamente de sus monturas. Otros 2 caballos se encabritaron, rompiendo la formación. Lebrun gritó órdenes de continuar la carga, pero el fuego continuó. Los franceses no podían ver de dónde venían los disparos. El humo de la pólvora se mezclaba con el polvo levantado por los cascos. 6 dragones más cayeron. La primera línea francesa comenzó a perder cohesión justo cuando más la necesitaba. Álvarez vio el momento exacto. Los franceses estaban a 150 metros. Su formación se había roto en varios puntos. Sus caballos se cansaron de la carga en terreno difícil. El fuego del bosque había sembrado confusión en sus filas. Era el instante perfecto. Bajó el sable con violencia y gritó: «Húsares de Pavía, adelante por España». Los 150 jinetes españoles se lanzaron al galope como una sola masa compacta. No cargaban directamente contra el frente francés, sino en ángulo, buscando el flanco desorganizado donde los tiradores habían causado el mayor daño. Era una maniobra arriesgada, pero Álvarez confiaba en la agilidad superior de sus caballos y en el factor sorpresa. El choque inicial entre ambas caballerías produjo un estruendo que se escuchó hasta la localidad de Tordesillas. Los húsares de Pavía atacaron el flanco izquierdo de la formación francesa con una velocidad devastadora. El cabo Pedro Sánchez, un veterano granadino de 28 años, fue uno de los primeros en hacer contacto. Su lanza atravesó el hombro de un dragón francés, derribándolo de su caballo. Inmediatamente desenvainó su sable y bloqueó el ataque de otro enemigo. El combate cuerpo a cuerpo fue caótico, brutal y completamente despiadado. La decisión de Álvarez de atacar en ángulo había sido magistral. Los dragones franceses esperaban un choque frontal o la retirada española. En cambio, los húsares habían atacado precisamente donde el fuego de las carabinas había roto la formación enemiga. Los franceses en ese sector se vieron atacados simultáneamente desde 2 direcciones. Los tiradores ocultos seguían disparando desde el bosquecillo, mientras la caballería española los atacaba lateralmente. La confusión se apoderó de las primeras filas francesas. Lebrun comprendió de inmediato el peligro. Si su primera línea se desmoronaba, toda la carga fracasaría. Giró su caballo y gritó órdenes a la segunda línea. Los 100 dragones de la formación central tuvieron que girar para reforzar el flanco amenazado. Era un movimiento complicado en medio del combate, pero estos hombres habían practicado movimientos similares cientos de veces. Comenzaron a ejecutar el giro con notable disciplina, pero cada segundo de retraso daba ventaja a los españoles. Los húsares de Pavía lucharon con una ferocidad desesperada. Sabían que su única ventaja era el impulso inicial. Una vez que los franceses reorganizaran su superioridad numérica, las posibilidades españolas se reducirían drásticamente. El sargento Manuel García cabalgaba junto a 3 jóvenes húsares, protegiéndolos mientras aprendían el terrible arte del combate montado. Su sable se movía con economía de movimientos, fruto de años de experiencia. Bloqueó, contraatacó, avanzó. Un dragón francés intentó dispararle con su pistola, pero García desvió su brazo con el sable y lo derribó de un golpe lateral. En el bosque, Antonio Ruiz y sus tiradores habían disparado sus 20 cartuchos. La pólvora se había agotado, pero su trabajo estaba hecho. Habían causado al menos 15 bajas francesas, y lo que es más importante, habían sembrado el caos en la formación enemiga. Ruiz ordenó la retirada hacia las posiciones españolas. Los 30 tiradores montaron a caballo y comenzaron a replegarse por rutas previamente identificadas.
Algunos dragones franceses intentaron perseguirlos, pero el terreno boscoso favorecía a los españoles, que conocían todos los caminos. La segunda línea francesa finalmente completó su movimiento y cargó contra el flanco español. Ahora eran los húsares de Pavía quienes se enfrentaban a un ataque lateral. Álvarez lo esperaba. Gritó una orden y 50 húsares se separaron de la formación principal para formar una línea defensiva. El choque fue tremendo. Caballos y hombres caían a ambos lados. Los sables chocaban con un sonido metálico. Los caballos heridos relinchaban de dolor. El polvo y el humo convertían el campo de batalla en una pesadilla confusa, donde distinguir a los amigos de los enemigos requería segundos vitales. El cabo Pedro Sánchez encontró a su caballo herido. Un dragón francés había logrado clavar la punta de su sable en el cuarto trasero del animal. El caballo cojeaba mucho y ya no podía seguir el ritmo del combate. Sánchez buscó desesperadamente otra montura. A 10 metros vio un caballo francés sin jinete, a tina bien sellado. Saltó de su montura herida, corrió a través del caos y montó al caballo enemigo con un movimiento fluido. El animal era más grande y fuerte que su caballo español, aunque menos ágil. Regresó al combate en su nueva montura, un pequeño símbolo de cómo se desarrollaba la batalla. Lebrun comenzaba a sentirse frustrado. Había comprometido 2 de sus 3 líneas y aún no había roto la resistencia española. Las bajas francesas seguían aumentando. Los húsares luchaban con una determinación que sorprendió incluso a los veteranos de las campañas de Napoleón. Decidió emplear su tercera línea, los últimos 100 dragones de refresco. Si esto no funcionaba, tendría que considerar la retirada, algo impensable para un oficial francés acostumbrado a la victoria. Los húsares de Pavía también sufrían. De los 180 hombres originales, al menos 40 habían caído o estaban gravemente heridos. La caballería española mostraba signos de agotamiento. Pero Álvarez notó algo crucial. Los franceses estaban dispersos. Su formación original se había desmoronado por completo. Los dragones luchaban en pequeños grupos sin coordinación central. Esta era precisamente la situación que favorecía a los españoles, acostumbrados a la guerra de guerrillas y al combate descentralizado. Antes de continuar con los momentos decisivos de esta extraordinaria batalla, y créanme, lo que sucedió después cambió el curso de toda la campaña en esta región. Queremos saber desde qué ciudad o país nos están viendo. Escríbanlo en los comentarios. Si quieren historias de guerra más detalladas como esta, suscríbanse al canal y activen la campanita. Un me gusta ayuda a que estos importantes acontecimientos históricos lleguen a más gente. Ahora, volvamos a ese momento crucial. Álvarez reunió a sus oficiales supervivientes durante una breve pausa en el combate. Habían logrado crear una pequeña zona de respiro cuando un grupo de húsares repelió temporalmente un ataque francés. El capitán evaluó rápidamente la situación. Contaba con unos 140 hombres aún en condiciones de luchar. Los franceses aún lo superaban ampliamente en número, pero estaban desorganizados y sus caballos mostraban una fatiga evidente. Álvarez tomó una decisión arriesgada. En lugar de continuar la defensa, ordenaría un ataque concentrado contra el centro francés, donde suponía que Lebrun dirigía a sus tropas. La táctica era contraintuitiva, una fuerza inferior atacando a una superior. Pero Álvarez apostó a que los franceses, tras atacar durante media hora sin un éxito decisivo, no esperarían una ofensiva española. El factor sorpresa podría compensar la desventaja numérica. Además, si lograban eliminar o capturar a Lebrun, toda la estructura de mando francesa se desmoronaría. Levantó su sable, reunió a sus mejores jinetes y preparó la que sería la carga más audaz de toda la batalla. El capitán Álvarez seleccionó personalmente a 80 húsares para la carga final. Necesitaba a los mejores jinetes cuyos caballos aún conservaban velocidad y resistencia. Entre ellos se encontraban el sargento Manuel García, el cabo Pedro Sánchez, ahora montado en su caballo francés capturado, y Antonio Ruiz, recién llegado del bosque con sus tiradores. Álvarez explicó rápidamente el plan. Cargarían directamente hacia el estandarte del 15º Regimiento de Dragones, visible en el centro de la formación francesa. Si capturaban el estandarte y eliminaban al coronel Lebrun, la victoria sería posible. Los 60 húsares restantes formarían una línea defensiva para proteger la retirada si el ataque fracasaba. El teniente Javier Morales, segundo al mando, quedó a cargo de esta fuerza.
Morales, un oficial de 25 años que había ascendido desde soldado raso, protestó brevemente. Quería participar en la carga principal, pero Álvarez se mantuvo firme. Necesitaba a alguien competente que asegurara una ruta de escape. Morales finalmente aceptó y comenzó a organizar la posición defensiva. Lebrun observaba el campo de batalla desde su posición central. Había comprometido a 200 de sus 300 dragones en combate directo. Los otros 100 permanecieron en reserva dando descanso a sus caballos. Calculó las bajas francesas en unos 50 hombres, más de lo esperado, pero aceptable. Los españoles debían estar exhaustos. Planeaba reorganizar sus fuerzas, permitir un breve descanso y lanzar un ataque final coordinado que aplastaría definitivamente la resistencia española. No esperaba lo que estaba a punto de suceder. Álvarez alzó su sable y gritó: ¡Por España y por Pavía! Los 80 húsares avanzaron como un rayo. No cabalgaban en la tradicional formación cerrada, sino en una cuña compacta diseñada para penetrar. Álvarez lideraba la punta de la cuña, flanqueado por García y Ruiz. Tras ellos, los mejores jinetes del escuadrón mantenían la formación con absoluta precisión. Habían recorrido 30 metros cuando los franceses comprendieron lo que estaba sucediendo. Los dragones entre la posición española y el estandarte francés intentaron reorganizarse apresuradamente, pero estaban dispersos, sus caballos cansados y la velocidad del ataque español los tomó completamente por sorpresa. La cuña de húsares golpeó la línea francesa como una lanza. Pedro Sánchez, montado en su caballo francés capturado, usó la mayor fuerza del animal para derribar físicamente a 2 dragones. Manuel García luchó como un demonio, moviendo su sable tan rápido que parecía borroso. Antonio Ruiz, sin munición para su carabina, la había convertido en un garrote improvisado que usaba para golpear a los franceses. La cuña española avanzaba metro a metro. Cada hombre sabía que su supervivencia dependía de mantener el impulso. Si se detenían, serían rodeados y destruidos. Álvarez gritaba constantemente para mantener la formación compacta. Algunos húsares cayeron, pero los demás cerraron filas de inmediato. Fue un combate de una ferocidad inimaginable. Los caballos chocaron entre sí, los sables cortaron, los hombres gritaron de dolor o rabia. La polvareda era tan densa que la visibilidad se redujo a unos pocos metros. Lebrun finalmente comprendió la amenaza. Los españoles se dirigían directamente hacia él. Ordenó a sus reservas que avanzaran de inmediato, pero los 100 dragones de refresco estaban a 200 metros de distancia. Necesitarían al menos 2 minutos para llegar. Lebrun desenvainó su sable y reunió a su guardia personal. 20 dragones de élite, siempre cerca del estandarte, formarían la última línea de defensa. El coronel francés, veterano de Austerlitz y Wagram, no había sobrevivido a tantas batallas como para caer ante la caballería española, inferior en número. Los últimos 80 metros fueron los más sangrientos. Los húsares españoles habían perdido casi 30 hombres en la carga, pero los 50 supervivientes mantuvieron el ritmo. Álvarez veía el estandarte francés ondeando a 40 metros. Vio a Lebrun y a su guardia personal preparándose para el enfrentamiento. El capitán español tomó una decisión instantánea. En lugar de atacar de frente a la guardia de Lebrun, viraría ligeramente a la izquierda, hacia el portaestandarte. Si capturaban la bandera, aunque no mataran al coronel, habrían logrado una victoria moral devastadora. El portaestandarte francés era un joven teniente de apenas 22 años llamado Claude Mercier. Había recibido el honor de portar el estandarte del regimiento tan solo 2 meses antes. Ahora, al ver la carga española dirigiéndose directamente hacia él, comprendió que su vida dependía de los próximos segundos. Mercier se envolvió el estandarte en el brazo izquierdo y desenvainó el sable con el derecho. Junto a él, 3 dragones de su escolta personal se prepararon para defender la bandera a muerte. Álvarez llegó primero. Su sable chocó contra el de Mercier con una fuerza tremenda. El joven francés era valiente pero inexperto. Álvarez desvió el sable y golpeó el casco de Mercier con la empuñadura, aturdiendo al portaestandarte. Manuel García llegó inmediatamente después y cortó las correas que sujetaban el estandarte. Pedro Sánchez agarró la bandera francesa con la mano izquierda mientras defendía con el sable con la derecha. Durante 3 segundos que parecieron eternos, españoles y franceses lucharon ferozmente por el estandarte. Lebrun vio la bandera de su regimiento en manos españolas y sintió algo que rara vez experimentaba: pánico.
Un regimiento de Napoleón que perdía su estandarte quedaba deshonrado para siempre. Él mismo cargó con su guardia para recuperarlo, pero los húsares españoles ya se retiraban llevándose consigo la bandera capturada. La cuña se transformó en una línea defensiva móvil, retrocediendo mientras protegían su preciada captura. Álvarez sabía que los próximos minutos lo decidirían todo. Si alcanzaban las líneas españolas con el estandarte, la victoria sería suya. La retirada española con el estandarte capturado se convirtió en el momento más desesperado de toda la batalla. Lebrun había ordenado a todos sus dragones supervivientes que persiguieran a los húsares. 250 franceses furiosos cargaban contra 50 españoles exhaustos que protegían el trofeo más valioso que un soldado podía capturar. Pedro Sánchez llevaba la bandera francesa atada a la espalda, convirtiéndose en el objetivo prioritario de todo el 15º Regimiento de Dragones. Cada metro del camino de regreso era disputado ferozmente. El teniente Javier Morales observaba la situación desde la línea defensiva española. Podía ver al Álvarez y sus hombres retrocediendo bajo la intensa presión francesa. Comprendió de inmediato que necesitaban ayuda o serían aniquilados. Tomó una decisión que contradecía sus órdenes. En lugar de mantener la posición defensiva, ordenaría un ataque limitado para crear una brecha por la que Álvarez pudiera escapar. Era arriesgado, potencialmente suicida, pero era la única opción. Reunió a 30 húsares y cargó. El ataque de Morales impactó el flanco derecho de la persecución francesa. Los dragones, concentrados por completo en recuperar su estandarte, no esperaban este nuevo ataque lateral. 20 franceses cayeron en los primeros segundos. La presión sobre los hombres de Álvarez disminuyó momentáneamente. El capitán aprovechó la oportunidad de inmediato, gritando a sus hombres que acelerasen hacia las líneas españolas. Manuel García y Antonio Ruiz formaron una retaguardia improvisada, cubriendo la retirada con sus sables mientras los demás escapaban. Lebrun se encontraba en una situación imposible. Había perdido el estandarte de su regimiento, una deshonra que mancharía su carrera para siempre. Había sufrido más de 80 bajas, casi un tercio de sus fuerzas. Sus caballos estaban exhaustos. Pero lo peor era que los españoles habían demostrado que una fuerza inferior podía derrotar a los dragones franceses con tácticas superiores y una férrea determinación. Si se retiraba ahora, el fracaso sería rotundo. Ordenó un último ataque masivo con todas sus fuerzas disponibles. Era todo o nada. Los 250 dragones franceses cargaron en una oleada final contra las posiciones españolas. Álvarez llegó justo a tiempo, uniéndose a los hombres de Morales para formar una línea defensiva cohesionada. Los 120 húsares supervivientes se prepararon para recibir el impacto. Era una situación desesperada. Superados en número 2-1, sus caballos exhaustos, sin municiones, solo les quedaban sus sables, su corraje y el estandarte francés que habían capturado. Álvarez colocó a Pedro Sánchez y la bandera en la retaguardia, protegidos por los últimos hombres con caballos de refresco. El choque final fue apocalíptico. Los franceses atacaron con furia desesperada, intentando romper las líneas españolas con pura determinación. Los húsares resistieron con igual ferocidad, sabiendo que una retirada significaría perder el estandarte y probablemente sus vidas. Durante 20 minutos, ambos bandos lucharon en un combate cuerpo a cuerpo más brutal que cualquier otro visto anteriormente en la batalla. Los sables se rompieron por el uso constante. Los caballos cayeron exhaustos. Los hombres lucharon hasta quedarse sin fuerzas. En este punto de la batalla, y antes de explicar los resultados finales de esta operación, construyamos una comunidad. ¿De dónde eres? ¿De Escaña? ¿México, Argentina, Colombia o de algún otro lugar? Comparte tu opinión sobre esta batalla histórica. Si te gusta este contenido, apóyanos con una suscripción. Continuemos con los dramáticos resultados. Manuel García luchó junto a 3 jóvenes húsares que habían entrado en combate esa mañana como novatos y ahora eran veteranos. Su sable estaba tan desafilado que apenas cortaba, pero seguía siendo efectivo para bloquear y golpear. Un dragón francés lo atacó con furia, realizando 6 ataques seguidos. García bloqueó los primeros 5, pero el sexto superó su guardia y le abrió un corte en el brazo izquierdo. Ignorando el dolor, García contraatacó y derribó al dragón de un golpe en la cabeza. Antonio Ruiz había perdido su carabina a garrote y luchaba solo con su sable. A su lado, un joven húsar de apenas 18 años, llamado Tomás Fernández, recibió un sablazo en el pecho y cayó. Ruiz lo cubrió, mientras otros húsares lo arrastraban hacia la retaguardia.
Fue esa clase de hermandad la que mantuvo a los españoles luchando cuando cualquier cálculo racional sugería la rendición. No luchaban solo por el estandarte, ni por órdenes militares. Luchaban por los hombres a su lado, por sus hermanos de armas. Le Brun finalmente comprendió que había perdido. Sus dragones no pudieron romper la defensa española. Las bajas francesas seguían aumentando sin un avance correspondiente. Sus caballos estaban completamente exhaustos. Algunos dragones simplemente desmontaron, incapaces de continuar. El coronel francés, amargado y derrotado, finalmente ordenó la retirada. Los dragones comenzaron a retroceder en desorden. Algunos seguían luchando, otros simplemente huyendo del campo de batalla. Los húsares de Pavía no los persiguieron. Estaban demasiado exhaustos. De los 180 hombres que habían comenzado la batalla esa mañana, solo 90 seguían en pie. Muchos estaban heridos. Prácticamente todos los caballos mostraban algún grado de lesión o agotamiento, pero habían ganado. Habían derrotado a una fuerza francesa superior por casi 2-1. Habían capturado el estandarte de un regimiento de élite de Napoleón y habían demostrado que el ejército español, aunque maltrecho y mal equipado, podía derrotar al supuestamente invencible ejército francés. Álvarez observó la retirada desordenada de los dragones franceses. No sintió triunfo, solo profundo agotamiento y tristeza por los hombres perdidos. 90 húsares habían muerto o resultado gravemente heridos esa tarde. Los conocía personalmente. Había compartido pan con ellos. Había reído junto a las fogatas. Había escuchado sus historias sobre las familias que esperaban en casa. Ahora yacían en el polvoriento campo de batalla cerca de Tordesillas, sus sacrificios pagando el precio de la victoria española. Pedro Sánchez descendió lentamente de su caballo francés capturado, aún con el estandarte enemigo atado a la espalda. Le temblaban las manos por el agotamiento y la adrenalina. El cabo de 28 años había sobrevivido al combate más intenso de su vida. Contempló la bandera francesa, seda verde con el águila imperial bordada en oro. Era hermosa en su manera, pero representaba la invasión y la ocupación. Representaba todo aquello contra lo que los españoles habían luchado durante 3 años sangrientos. El sol comenzaba a ponerse sobre la llanura castellana. El campo de batalla estaba envuelto en un silencio inquietante tras horas de ruido ensordecedor. Caballos sin sigén vagaban sin rumbo. Los heridos gemían pidiendo agua. Los supervivientes de ambos bandos simplemente se sentaban en el suelo, demasiado cansados incluso para celebrar o lamentarse. La batalla de Tordesillas se había terminado, pero sus resultados resonarían mucho más allá de aquella tarde de julio. Los resultados inmediatos de la victoria de los húsares del Pavía en Tordesillas se extendieron rápidamente por toda España. Cuando la noticia llegó a Cádiz, donde las cortes españolas estaban estableciendo el gobierno de la resistencia, se celebró públicamente. Una fuerza española había derrotado a los dragones franceses élite y capturado su estandarte. Era exactamente el tipo de victoria moral que España necesitaba tras años de derrotas devastadoras. El general Castaños envió felicitaciones personales a Álvarez y recomendó ascensos para varios oficiales que participaron en la batalla. Para los franceses, la derrota fue humillante. El coronel Pierre Le Brun enfrentó una investigación militar formal. Perder el estandarte del regimiento se consideraba una deshonra imperdonable en el ejército de Napoleón. Aunque Le Brun argumentó convincentemente que sus hombres habían luchado con valentía contra un enemigo que empleó tácticas inesperadas, la mancha en su historial nunca desapareció por completo. El 15º Regimiento de Dragones recibió un nuevo estandarte, pero la moral de la unidad se vio gravemente afectada. Los soldados franceses comenzaron a comprender que los españoles no eran el enemigo desorganizado y fácil que esperaban. La batalla también tuvo un impacto táctico considerable en la región de Valladolid. Los franceses, previamente confiados en su control de las rutas comerciales y las líneas de comunicación, se volvieron mucho más cautelosos. Aumentaron el tamaño de las escoltas para los convoyes. Evitaron las zonas donde las guerrillas españolas operaban activamente. Esto obligó a desviar recursos de las operaciones ofensivas a las defensivas, precisamente el tipo de desgaste que buscaba la estrategia española. Cada pequeña victoria, como la de Tordesillas, complicó un poco más la ocupación francesa. El capitán Diego Álvarez fue ascendido a comandante y recibió la Cruz de San Bernardo, una de las condecoraciones militares más prestigiosas de España, pero Álvarez rara vez hablaba de la batalla. Cuando se le preguntaba, simplemente decía que había cumplido con su deber y que el verdadero mérito pertenecía a los hombres que murieron ese día. El estandarte francés capturado fue enviado a Cádiz, donde se exhibió públicamente como símbolo de la resistencia española. Álvarez continuó al mando de los húsares de Pavía hasta 1813.
participando en varias batallas más antes de resultar gravemente herido en Vitoria. Manuel García, el veterano sargento de 38 años, sobrevivió a toda la Guerra de la Independencia. Tras la expulsión definitiva de los franceses en 1814, regresó a su pueblo, cerca de Toledo. Nunca se casó, pero dedicó sus últimos años a enseñar a leer y escribir a los niños de la localidad. Ocasionalmente contaba historias sobre la guerra a estudiantes fascinados, siempre enfatizando el coste humano del conflicto. García murió en 1847 a los 74 años, respetado por toda su comunidad como héroe de guerra y dedicado educador. Pedro Sánchez, el cabo que había capturado el estandarte francés, fue ascendido a sargento. Continuó sirviendo con los húsares de Pavía hasta el final de la guerra. En 1815, tras la derrota final de Napoleón en Waterloo, Sánchez dejó el servicio militar y fundó una escuela de equitación en Granada. Durante años utilizó como montura principal el caballo francés que había capturado durante la batalla. El animal, al que Sánchez llamaba Napoleón, con la típica ironía española, se convirtió en una atracción local. Sánchez falleció en 1852, dejando una familia numerosa y un negocio próspero. Antonio Ruiz, el experto tirador que había comandado la emboscada desde el bosque, sufrió graves heridas en una batalla posterior en 1812. Perdió el brazo derecho por una bala de cañón francesa. Incapaz de continuar como soldado, regresó a Murcia, donde trabajó como administrador en una finca agrícola. A pesar de su discapacidad, Ruiz vivió una vida larga y satisfactoria, casándose en 1816 y teniendo 5 hijos. Escribió un relato detallado de la batalla de Tordesillas que se conserva en los archivos militares españoles. Ruiz falleció en 1861 a los 73 años. El teniente Javier Morales, cuya decisión de atacar cuando debería haber defendido había salvado a Álvarez y a sus hombres, fue ascendido a capitán. Continuó su distinguida carrera militar, alcanzando finalmente el rango de coronel. Durante las guerras carlistas de la década de 1830, Morales comandó con distinción un regimiento entero. Se retiró en 1845 y escribió un manual táctico sobre la guerra de caballería que incluía lecciones de Tordesillas. El manual se utilizó en las academias militares españolas por varias décadas. La batalla de Tordesillas se estudia en las academias militares como un ejemplo perfecto de cómo una fuerza inferior puede derrotar a un enemigo superior mediante tácticas innovadoras, un uso inteligente del terreno y una determinación férrea. Los historiadores militares destacan varios factores claves del éxito español: la emboscada inicial, con tiradores que desorganizó la carga francesa, el ataque en ángulo, que aprovechó la confusión enemiga, la audaz captura del estandarte que destruyó la moral francesa y la defensa coordinada final que mantuvo la victoria. En Tordesillas, un pequeño monumento marca el lugar aproximado donde tuvo lugar el combate más intenso. Fue construido en 1911, centenario de la batalla, por veteranos de guerras posteriores y descendientes de los participantes originales. La inscripción reza: aquí, el 14 de julio de 1811, los húsares de Pavía mostraron que el valor español no conoce límites. Cada año en el aniversario, una pequeña ceremonia honra a los caídos de ambos lados, porque aunque españoles y franceses fueran enemigos ese día, todos eran soldados cumpliendo su deber. La lección más profunda de Tordesillas no es sobre tácticas militares o estrategia de caballería, es sobre la resistencia humana frente a dificultades aplastantes. Los húsares de Pavía enfrentaron enemigos superiores en número, mejor equipados e insemiblemente invencibles, pero ellos eligieron luchar aún así. Ellos eligieron defender su tierra, proteger a sus camaradas y mantener su honor. No todos sobrevivieron, pero todos contribuyeron a una victoria que demostró que ningún ejército, por más poderoso que sea, es en realidad invencible frente a defensores determinados luchando en su propia tierra. La Guerra de la Independencia Española continuaría 3 años más después de Tordesillas. Habría más batallas, más victorias, más derrotas, más sufrimiento. Pero la batalla cerca del pequeño pueblo de Tordesillas sigue siendo un símbolo de todo lo que esa guerra significó. Palanque perdió el campo. Pero la batalla cerca del pequeño pueblo de Tordesillas sigue siendo un símbolo de todo lo que esa guerra significó. Valor enfrenta a los imposibles, sacrificio por causas más grandes que uno mismo, y la inquebrantable voluntad de un pueblo determinado a ser libre. Los 90 hombres que murieron aquel cálido julio de 1811 no murieron en vano. Murieron para que España pudiera vivir libre.